Vienen 5 buques iraníes, fíjese bien, vienen 5 buques iraníes con ayuda a Venezuela, los hermanos iraníes que fueron durante mucho tiempo, fueron atacados, fueron desprestigiados, descalificados por parte de la prensa norteamericana. Llegó el comandante Chávez y se acercó al pueblo iraní, se acercó al liderazgo iraní, salam aleikum, a todo el pueblo iraní, y hoy estamos unidos tratando de reparar lo que el señor Rafael Ramírez, que no está ni sancionado ni es buscado por la ley norteamericana, nos dejó destruido. ¿Ustedes creen que somos pendejos? Y el señor Craig Fowler habla de que no, nosotros ese intento fallido no tenemos nada que ver, nosotros todo lo hacemos en medio de la democracia, presiones y opresiones, de paso todas ilegales. Pero ustedes dicen que no lo hacen por la violencia, sí. ¿Y qué fue lo que pasó aquí el 11 de abril? ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, hizo un Bolton, o por ejemplo un Elliot Abrams cuando instiga a la Fuerza Armada a tirarse un golpe de Estado, a no reconocer a la Revolución Bolivariana? ¿Por qué? Eso no es violencia. Y no digamos de todo lo que ha estado detrás, siempre el Departamento de Estado con guarimba. Llegaron a reconocer a un presidente que es virtual, que es de ellos. Es una cosa que es de ellos, eso es la nada, eso es una vaina que por aquí anda. Lo que hace es sacar Twitter, porque hasta le tienen miedo al COVID. Por cierto, que ya habló Guaidó, que cómo era posible, que el régimen había expulsado a DirecTV. Ya vamos a hablar de eso. Guaidó está cada día más estúpido, más idiota. Y hoy, un momentico, a ver una cosa por aquí. Señores, prepárense para ver en los próximos días la crisis diplomática militar más importante de los últimos años. En las próximas 96 a 192 horas se producirá en el medio del Mar Caribe la reedición de la crisis de los misiles rusos en Cuba de 1962. Hay cosas en las que yo discrepo, ojo, pero bueno, vamos a leerlo. Que puso al mundo a punto del inicio de una guerra termonuclear, con un remake de lo más posible, que lo más posible a futuro los historiadores la reseñaran como la crisis de los buques iraníes en Venezuela de 2020. Para aquellos que no lo saben, luego de que hace poco más de unos 15 días, par de aviones de transporte iraníes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo en la península de Paraguaná, Estado Falcón, con equipos y repuestos, catalizadores, unidades de craqueo catalítico, válvulas, etcétera, necesarios para la reoperación del complejo refinador de Paraguaná, refinería de Amuay, más la refinería de Cardón. Antiguamente, hasta 2011, el complejo refinador de petróleo más grande del mundo, capacidad de refinación de 1 millón de barriles de petróleo diarios y de convertir los mismos en 66 millones de litros de gasolina, más aceite y demás derivados diarios, más que suficiente para abastecer a toda Latinoamérica o el este de los Estados Unidos de gasolina. Solo superado actualmente por la refinería Jamnagar de la India, con capacidad de procesar 1.200.000 barriles. Y que anteriormente, otros 10 días antes, con ayuda rusa, se reactivó el complejo refinador El Palito, Estado Carabobo, más el mismo tiene una capacidad limitada de 140.000 barriles de procesamiento y por fallas no subsanadas en su unidad de craqueo catalítico, no solo está produciendo combustible diésel, no requiere de destilación y por ende no necesita para su fabricación de insumos ni catalizadores. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene mediante proceso de destilación fraccionada con la añadidura de químicos catalizadores. Para su calificación, octanaje y pureza, el diésel, por el contrario, no es una mezcla de hidrocarburos refinados, es un hidrocarburo en sí con una única densidad que se compone de parafina y que para su obtención no requiere de destilación, sino de separación del crudo, el cual solo sirve para satisfacer el consumo nacional, siendo la razón de que el país no se haya paralizado totalmente y se mantenga las líneas de suministro de alimento y la movilización de equipo militar y demás, por cuanto es el combustible utilizado por los vehículos pesados de transporte. Así que una vez reparado y puesto a presto el complejo refinador de Paraguaná, solo se requiere la llegada de los insumos químicos, catalizadores,
que se necesitan para ponerla a operar, lo cual, como toda industria de grandes dimensiones, requiere una reactivación gradual por fases hasta llegar a su activación total. De allí que, además de los insumos, se requiera de gasolina procesada para llenar nuestros depósitos e inventarios y así ir gradualmente satisfaciendo el ciclo de consumo sin afectar inventarios, algo que gradualmente con las sanciones y bloqueos los Estados Unidos han logrado llevarnos hasta el cuasi colapso total. Y es aquí cuando entra la vital ayuda de Irán, que a partir del pasado 30 de marzo, partiendo cargados desde el puerto de Bandar Abbas, puerto ubicado en el Golfo Pérsico, eso está por aquí, aquí está, está en todo el frente del estrecho de Hormuz, Bandar Abbas. Bien, puerto ubicado en el Golfo Pérsico frente al estrecho de Hormuz, en la provincia iraní del mismo nombre, 5 buques iraníes, el Fortune, Petunia, Forrest, Faxon y Clavel. Cada buque tiene una capacidad aproximadamente de 800.000 barriles de petróleo, 127 millones de litros de gasolina, lo que hace presumir que en gasolina 4 buques vienen en camino 508 millones de litros de gasolina, más de 2 millones de litros de gasolina para consumir por día en lo que resta del año. Capacidad más que suficiente para surtir 70.000 automóviles al día, unos 500.000 vehículos a la semana, es decir, alrededor del 25% del parque automotor nacional, y si a eso le sumamos modestamente que con el arranque de la producción gasolinera en Paraguaná, en un minúsculo 10%, la peor de las estimaciones, 7 millones de litros de gasolina al día, se surtiría con ello el 100% del parque automotriz con un superávit del 15% de más. Es decir, la crisis gasolinera llegaría a su fin en su totalidad y si a eso le sumamos un buque carguero completo de insumos químicos catalizadores para destilar gasolina, es decir, 800.000 litros del mismo, esa cantidad nos da para destilar gasolina a toda capacidad de Amuay y Cardón juntas por 3 años sin parar, unos 72.270 millones de litros de gasolina, una cantidad que no puede consumir Venezuela por sí sola ni en 50 años. Es decir, el aporte iraní rompería prácticamente con el bloqueo. A Venezuela nunca más se le podría asfixiar, por lo menos en materia energética, lo que denota la suma importancia de este embarque. Prácticamente el futuro de Maduro, de la revolución de Venezuela, está allí, dice acá el señor Agüín. Esta imperiosa necesidad lo sabe tanto Estados Unidos, Venezuela, Irán, Rusia, China. De allí que la partida de póker que se está jugando es de altos quilates. Y esto le da un sentido explosivo a lo que en las próximas horas se puede definir. Está en juego la geopolítica global de por lo menos los próximos 30 años. De allí la relevancia que le otorgo poniéndole a la altura de la crisis de los misiles de 1962, la cual definió la geopolítica global del planeta hasta 1991, cuando cae la cortina de hierro, el muro de Berlín y la URSS, prácticamente 30 años de historia. Eliminación del patrón oro, creación del dinero fiat, llegada del hombre a la luna, nacimiento del neoliberalismo, fin del comunismo estalinista, etc. Estados Unidos sabe que el destino de su política de bloqueo total a Venezuela se está jugando. De allí su amenaza de cateo y decomiso de todo buque petrolero que intente entrar o salir de Venezuela mediante el uso de su cuarta flota en los límites del mar territorial de Venezuela. Véase información de Reuters, tal. Dice aquí. Inmediata y enérgica respuesta, y a su vez la inmediata y enérgica respuesta de Irán, que mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Javad Zarif, dijo: advierto a Washington que si despliega su armada contra varios petroleros de la República Islámica que se dirigen a Venezuela con combustible, se amenaza seriamente la libertad de comercio, la navegación internacional y el libre flujo de energía. E Irán se reserva el derecho a tomar todas las medidas oportunas, necesarias y recíprocas, incluidas acciones decisivas para asegurar sus derechos legítimos y sus intereses contra semejantes políticas de acoso y prácticas unilaterales e ilegales. E inmediatamente Irán convocó al embajador suizo en Teherán para transmitirle directamente las consecuencias de la detención u abordaje de sus buques en aguas internacionales. Suiza representa los intereses de Estados Unidos ante la República Islámica, ya que estos dos países no tienen relaciones diplomáticas desde hace 4 décadas. Ok, ¿qué significa esto? Significa que si Estados Unidos detiene, aborda, catea y o decomisa los buques iraníes, inmediatamente Irán detendrá, abordará y retendrá buques petroleros estadounidenses o aliados
en el Golfo Pérsico. Siendo más específico, en el Estrecho de Hormuz, aquí. Lo que representaría un conflicto de grandes dimensiones de repercusión mundial que colapsaría el libre tránsito de comercio energético. Por aquí pasan más de 80 millones de barriles de petróleo, por aquí, por el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasan, ¿ven? Y si ustedes se dan cuenta aquí, para que sepan, Irán tiene control sobre, desde aquí hasta aquí. Nada más y nada menos. ¿Ven? Está Arabia Saudita por el frente, está los Emiratos Árabes, Omán, está Dubái, pero quien manda aquí es Irán. Seguimos. Lo que representaría un conflicto de grandes dimensiones de repercusión mundial que colapsaría el libre tránsito del comercio energético a nivel global. El tránsito de buques petroleros en el Estrecho de Hormuz representa el 75% del tránsito de petróleo en el mundo entero. 75%. Lo planteado en el párrafo anterior no es cualquier cosa, representa el comienzo de un conflicto del cual no se tiene resultados predecibles que pudiese escalar en un conflicto diplomático militar de carácter mundial. Irán no juega con sus palabras, no juega carrito, como decimos los caraqueños. Ya el año pasado, cuando le retuvieron un buque petrolero con dirección a Siria en Gibraltar, retuvo en represalia 2 buques británicos en el Estrecho de Hormuz y los fondió en sus puertos, obligando con ello la liberación de su buque, terminando la carga en su destino. Y la última vez, Siria, y los fondió en su destino. Y la última vez, antes de este último llamado al embajador suizo en Teherán, fue precisamente horas antes de ordenar destruir par de bases militares estadounidenses en Irak, en represalia al asesinato con drones del general Soleimani en Bagdad. Irán no anda con titubeo, cumple con sus advertencias y amenazas, y eso Washington lo sabe. Así que cualquier paso o acción que realice contra estos buques, Estados Unidos lo tendrá que pensar muy bien. Y esta es la situación disyuntiva que para los próximos días y horas se plantea. Cuando hago la similitud con la crisis de los misiles de 1962, lo hago porque la cronología del mismo en aquel tiempo guarda gran similitud con lo que sucede hoy en día. Al igual que el fracaso de la incursión mercenaria estadounidense del pasado 3 de mayo, la ya bien conocida Operación Gedeón, o el fiasco de Bahía de Cochino, que es Playa Girón, e inmediatamente la URSS comenzó a trabajar en las instalaciones de una de sus bases en la isla y el propósito con ello de desplegar misiles nucleares de mediano y corto alcance en la misma. Esa situación obligó el 22 de octubre de 1962 al presidente Kennedy decretar y establecer una cuarentena y cerco naval alrededor de la isla, desplegándose en consecuencia barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre. Esto escaló hasta la amenaza de detener, abordar, catear y decomisar buques soviéticos, sobre lo cual las autoridades de la URSS advirtieron que cualquier intento en contra de sus buques sería considerado un acto de guerra, poniendo prácticamente al planeta en vilo de una guerra de grandes dimensiones, de un ataque recíproco termonuclear. Al final Estados Unidos no se atrevió a tocar ningún buque soviético, más los rusos desplegados en Cuba derribaron un avión de espionaje U-2, culminando todo con un acuerdo entre las potencias del retiro de los misiles de Cuba por una parte y el retiro de misiles desplegados en Turquía por la otra, y un pacto de no invasión sobre Cuba, el cual se ha mantenido y cumplido hasta hoy. Si Estados Unidos actúa, bueno, yo diría que el mismo pueblo cubano les ha advertido y ha ganado, ¿no? O sea, el pueblo cubano se lo ha dicho clarito, ustedes entran y van a tener otro Playa Girón aquí. Igual le va a pasar con esto. Si Estados Unidos actúa en contra de los buques iraníes, la consecuencia será un conflicto de grandes dimensiones de carácter mundial de escalada impredecible, no solo de carácter militar y diplomático, recesión y crisis económica por la pandemia. Eso también es otro punto. Y si no lo hace, si los buques llegan a puertos venezolanos, el plan del definitivo colapso de Venezuela y en consecuencia caída de Maduro,
e hipotético. Yo no digo caída de Maduro, digo caída de la revolución bolivariana. Maduro, Nicolás Maduro, es la cabeza de la revolución bolivariana. Cae Maduro, caemos todos. Así de fácil. Entonces tendrán que cometer un genocidio para poder tumbar a Nicolás Maduro.